En términos espirituales, María ha muerto y María luego está en el cielo. Los católicos creemos que no solamente en alma, sino también en cuerpo. En conclusión, en esta dimensión espiritual, pues es mucho más fácil, digamos así, pues la comunión con Dios, y si María fue santa, pues una comunión todavía más íntima, y luego el recibimiento de algo que Dios quiere manifestar. Y si quiere manifestarle que conozca las súplicas de todos los seres humanos, pues lo hace sencillamente. ¿Por qué? Porque no le atribuimos a María, por eso decía, atención a esto, no le atribuimos a María que ella es capaz por sí misma de hacerlo, sino porque sencillamente Dios quiere hacerlo, como ha hecho en la Biblia, y si de la Biblia, en acontecimientos específicos, pues entonces historia también, con muchos profetas, con muchos hombres y mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento. A ver, pero es que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido si podemos ir directamente al Padre para que Él conceda nuestras peticiones, si podemos ir directamente a Jesús, si podemos ir directamente a Dios. ¿Para qué carrizo vamos a ir a María o vamos a ir a los santos o vamos a ir a alguien que en la tierra no hizo ni siquiera un milagro, que fue María? Para mí eso no tiene sentido. No tiene sentido. Porque no hay algo claro que nos diga, mira, María intercede en el cielo, como si nos dice Jesús. Más bien, en toda la escritura vemos claramente que quien intercede por nosotros es Dios. Aún la misma escritura nos dice, ¿a quién tenemos en el cielo? Dice el salmista, sino solo a ti. Dice, en el cielo solo te tengo a ti, Dios. O sea, ¿a quién tenemos en los cielos? A María, a Abraham, a Pedro, a Juan, a Lucas, sino solo a ti. O sea, el salmista entendía perfectamente de que solamente tenían a Dios en el cielo y que Dios era quien respondía a sus oraciones. ¿Qué tal, amigos y hermanos de tu canal Fieles a Jesucristo? Espero que todos se encuentren muy bien. Te habla tu amigo y hermano Eder Marín y esta vez les traigo un nuevo video para el canal. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando a un sacerdote católico llamado el Padre Byron. Él está reaccionando a una pregunta que le hace el payasito Leito Paique a los católicos romanos que nadie le ha respondido. Vayamos a ver de qué se trata y vamos a estar dando una respuesta a este muchacho. ¿Cuál es la pregunta que yo le he hecho a muchos amigos y sacerdotes católicos? La palabra de Dios dice que solamente Dios tiene tres atributos: omnipotente, omnisciente, omnipresente. ¿Cuál es el argumento bíblico o histórico que nos diga que María puede estar en 2, 3, 4, 5 o en más lugares al mismo tiempo cuando se le eleva una oración? Hola, querido. A ver. Antes de saludar a este sacerdote, ¿verdad? Antes que salude y se presente, me parece interesante bastante la pregunta, ¿verdad? O sea, solamente a Dios le pertenecen estos tres atributos, de decir que Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, Dios está en todos lugares, Dios todo lo puede, Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Esos tres atributos les pertenecen única y exclusivamente a Dios. Vamos a ver qué nos dice este muchacho. Queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Les saluda el Padre Byron. Me han pasado un video cuyo título es Leito Quepaique, así se llama también el payasito parece, y también su canal. La pregunta que ningún católico puede responder. Entonces se supone que este hermano nuestro, un payasito, es evangélico, entiendo, ¿no? Y dice... Sí, es evangélico, es protestante. Y bueno, creo que ningún católico puede responder esta pregunta de forma honesta o de forma sincera o de forma bíblica. Creo que para responder esta pregunta, la mayor parte de los que intentan responder esta pregunta se ponen a alegorizar y a poner ciertos ejemplos bueno, que no me parecen correctos del todo, pero vamos a ver qué nos ofrece este muchacho. que sencillamente tiene algo que preguntarnos a todos los católicos porque nadie le ha podido responder. Vamos a intentar darle una respuesta si es que se puede, ¿no? Vamos allí. Esperemos. ¿Cuál es la pregunta que yo le he hecho a muchos amigos y sacerdotes católicos? La palabra de Dios dice que solamente Dios tiene tres atributos: omnipotente, omnisciente, omnipresente. Aquí me pica algo por decir la lengua. A ver,
no solamente se podría decir que Dios tiene tres atributos, realmente hay muchísimos más en ámbito A ver. Creo que se está confundiendo la referencia que hace el payasito, ¿verdad? Yo pienso que lo que se refiere este payasito es a que generalmente estos atributos de omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia le pertenecen única y exclusivamente a Dios. Ahora, si hablamos de atributos de Dios, Dios tiene muchísimos más atributos. Y creo que aquí el sacerdote va a dar una respuesta certera. evangélicos y católicos se habla de muchos otros atributos. Inclusive hay alguno que llegaba hasta enumerar 40 atributos bíblicos al respecto de Dios. Podríamos decir que reducir solamente a tres es demasiado, inclusive un poquito atrevido, ¿no? Es demasiado simplista también. Más bien, por mencionar algunos, podríamos hablar justamente de la simplicidad de Dios, de la infinitud de Dios, de la inmensidad de Dios, de la bondad de Dios. Podríamos hablar de la perfección, de la unicidad. Inclusive Ya van. Dijo la unicidad. O sea, prácticamente está diciendo que Dios es sabeliano. Bueno, de repente fue que es lo más posible, ¿verdad? Que se haya equivocado. Porque él es sacerdote, es católico y él prácticamente cree en la doctrina de la Trinidad. Tal vez fue que se equivocó, lo más posible es que se haya equivocado, pero bueno, sabemos que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero bueno. con el Papa Francisco podríamos hablar que Dios es misericordia también. ¿Qué es un atributo? Básicamente, un atributo es lo que aprendemos o reconocemos de Dios con base en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios revelada, en la tradición. Aprendemos, es decir, que recibimos de Dios de su ser esencial metafísico, es decir, de su ser mismo. En cuanto En efecto, un atributo de Dios es la esencia pura e infinita de Dios, o sea, la magnificencia de Dios, o sea, cosas que Él es, quién es Dios. O sea, sabemos que Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, infinito. Bueno, tiene muchísimos atributos. a la ontología, lo que Dios mismo es en sí. Es decir, la pregunta sería, Lógicamente. ¿qué? ¿Quién es Dios? ¿Qué? ¿Quién es Dios? Y entonces, con base a esta pregunta, la respuesta bíblica de la revelación, pues es lo que hemos mencionado, que hay muchos atributos divinos. Se hace también inclusive clasificaciones de esos atributos, es algo muy bonito, inclusive en Dios uno y trino, en el estudio de la Trinidad, se suele profundizar al respecto, ¿no? Solamente A ver, aquí el sacerdote corrige. No sé si cayó en cuenta de que dijo ahorita que Dios es prácticamente unicitario, prácticamente la unicidad de Dios. Pero bueno, aquí corrige y habla acerca de estudiar la Trinidad y una respuesta certera. lo digo para que no solamente pensemos que son los omnis, ¿no? Omnipresente, omnisciente, omnipoderoso, omnipotente, ¿no? Entonces hay que también precisar solamente eso. Básicamente quería decir ahora, disculpen. ¿Qué significa esto? Que Dios todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve, perdón, y puede estar en más de un lugar al mismo tiempo, porque Él es Dios. Ahora, la Biblia es clara, ahí en Éxodo 21, donde la palabra de Dios nos dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿A qué se refiere la palabra de Dios en el Éxodo 21? No le atribuyas a nadie ni a nada el poder que solo yo como Dios tengo. Por eso el Señor nos pide que no hagamos imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni de hablar. Creo que A ver. Aquí me llama mucho la atención lo que está diciendo Leito, porque sí, prácticamente, o sea, no le atribuyas a algo o a alguien lo que es Dios. Y prácticamente en la intercesión de los santos y María, estas personas le atribuyen prácticamente ese tipo de poder de escuchar oraciones, de responder oraciones y bueno, y muchos más atributos que le atribuyen a María como el poder de la omnipotencia. En el libro Las Glorias de María se nos dice que María es todopoderosa con Dios. También se nos dice que más rápido se salva un pecador cuando recurre a veces a María que cuando recurre a Cristo. Y declaraciones así vamos a ver en ese libro, bueno, un libro herético. Y muchas otras declaraciones, ¿verdad?
que ellos tienen a María como abogada, intercesora, reina del cielo, mediadora, y bueno, muchos otros atributos. Y sabemos que todos esos atributos que la Escritura también le da a Jesús, ellos quieren dárselo a María, cuando eso no se sigue. Algo importante del discurso que está dando ahora él es que él está diciendo algo concreto y creo que si esto lo tenemos en mente, parece ser que lo que va a decir después se va a entender muy bien, porque creo que ya sé por dónde van los tiros, me parece. Entonces él dice, atribuir a algo que no sea Dios justamente propiedades de Dios, ¿sí? Atribuir a alguien. Entonces vamos a ver cuál es la pregunta que tiene, pero grábense esto, atribuir a una persona en este caso, inclusive a una cosa, en otros casos seguramente no creo que nos vaya a acusar de cosas, sino más bien pienso que de personas a las que supuestamente los católicos atribuyen cosas que son solamente divinas. Acuérdense de eso. Para inclinarnos hacia ellas, atribuyéndoles el favor, el poder o la gracia que solamente Dios tiene y Dios da. ¿En qué se basa mi pregunta? Si solo Dios es el único que está en todo lugar y todo lo sabe, ¿quién te asegura a ti o a mí que cuando alzas una oración a María, ella está presente cuando tú estás orando? Imagínate que este 12 de diciembre muchos mexicanos van a rezarle o orarle a María. Pero resulta que en Estados Unidos y en gran parte de Latinoamérica también tienen la costumbre del 12 de diciembre orar y rezarle a María, porque le atribuyen este día, el 12 de diciembre. ¿Quién te asegura? ¿Cuál es el argumento bíblico o histórico que nos diga que María puede estar en 2, 3, 4, 5 o en más lugares al mismo tiempo cuando se le eleva una oración? A ver, aquí yo quiero hacer un pequeño apunte. Y es que esta pregunta es muy buena. Es muy buena porque prácticamente es lo que ellos enseñan. Prácticamente tú le preguntas a un católico, los que conocemos católicos y a pie, si María tiene el poder de responder tu oración, ¿verdad? Y acogerte y cuidarte, estar ahí contigo, porque ellos enseñan que sí, que en tus manos nos acogemos, dice Alfonso María de Ligorio, y bueno, y dice muchas otras poesías, que María responde, que María llega en el momento indicado, que María, bueno. Y ahí uno se da cuenta de que sí, María llega en ese momento a la vida del creyente, cuando de repente el creyente está pasando por momentos, como dice el sacerdote Rabasi, el que reza el rosario se salva. Rezar el rosario es signo de predestinación. Y hay muchas otras declaraciones que hacen estas personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que María, siendo un ser, una criatura como todos los demás, tenga ese poder de prácticamente estar en todos los lugares a la vez, estar presente en todos los lugares a la vez, o responder todas las oraciones de todas las personas que le rezan, ya sea en México, en Ecuador, en Venezuela, en Estados Unidos, etcétera? Ok, a ver, considero con mucho respeto al payasito que la pregunta está mal hecha. A ver, ¿por qué está mal hecha? ¿Por qué está mal hecha? Sí, me parece lógica y razonable. Y creo que hay muchos sacerdotes y personas que hacen, que responden que sí, que María llega en ese lugar y lo acoge y lo bendice y lo salva y salva a personas. Si lees el libro Alfonso María de Ligorio, te vas a dar cuenta de que es un libro prácticamente donde ponen a María como otra salvadora. Prácticamente es otro evangelio. Si llegas a leer ese libro. Está mal hecha, porque está suponiendo que para que alguien conozca algo, tiene que estar presente. Y esto no es necesario. Lo explico por lo siguiente. A ver, Vamos a los ver. profetas, por ejemplo, recibieron mensaje, palabra de Dios, de, por ejemplo, si hablamos de literatura apocalíptica, de acontecimientos que iban a pasar en el futuro. Tuvieron visiones y todo esto. Es decir, que en una dimensión espiritual, la persona no necesita estar en el lugar para tener conocimiento inmediato, directo, de lo que se está tratando. Si Dios quiere y le manifiesta algo, puede saberlo sin estar presente, sin inclusive en el espacio presente e inclusive en el tiempo futuro. A ver, pero es que esto no se sigue. Esto no se sigue. Aparte,
si Dios quiere, y Dios lo hace, y Dios lo hacía en el Antiguo Testamento, lo hacía era de su omnisciencia, de su poder, ¿verdad? Revelándole a los profetas, a los apóstoles y a cada uno de las personas que estuvieron en la tierra y caminaron con él para prácticamente el mensaje de Dios para el pueblo. Sin embargo, nunca se ve un ejemplo en las Escrituras de que nosotros oramos desde la tierra y los que están en el cielo interceden por nosotros, o específicamente María intercede por nosotros. No hay un solo texto que diga eso. Sin estar presente, podría Dios manifestarle, revelarle, decirle, comunicarle, pues, la verdad de ese acontecimiento o de esa situación. Textos bíblicos al respecto, pues entonces tenemos muchísimos. Desde los profetas, también anteriormente, Abraham, ¿no? Las promesas, todo esto habla de una comunicación que Dios ha dado a una persona y que le ha manifestado una verdad que él ni siquiera ha visto. Inclusive Jesucristo habla pues en el Evangelio según San Lucas al respecto de que los profetas y reyes quisieron ver y no vieron, quisieron oír y no escucharon, pero que en cambio sus discípulos vieron y escucharon. A ver, a ver, a ver, a ver. Esto en realidad no se sigue. ¿Por qué? Porque prácticamente está poniendo un ejemplo del mensaje que recibieron los profetas, del mensaje que recibieron los hombres de Dios, pero aquí no está hablando de recibir un mensaje de parte de Dios. Aquí se está hablando de que María esté en todos los lugares a la vez, o prácticamente, o por lo menos que María escuche las oraciones de todos los millones de católicos que le rezan en el mundo entero. Es por eso que no tiene sentido esta forma de razonar. No me parece correcto. ¿A quién se refería? A Jesucristo. Pero esos profetas, esos reyes que recibieron este mensaje, ellos sabían que esto iba a ocurrir, aun cuando no estuvieron presentes. ¿Me hago entender? Entonces Dios puede básicamente comunicar, puede transmitir una verdad y no es necesario que uno esté allí. ¿Sí? Puede, A ver, pero pruébame de que eso es real en el mundo espiritual. Pruébame de que eso es real en el cielo. De que Dios le comunica todas esas verdades y todas esas oraciones que le oran a María y después Dios se la comunica a María para que María intercede y después, qué pena acá, ¿qué me está diciendo este señor? No, de verdad, de verdad, vamos a ponernos serios. digamos, viendo o escuchando en términos absolutos, ¿no? De necesidad. Entonces, si Dios quiere, pues sencillamente, sin que María esté presente en todos los lugares, le hace conocer todas las súplicas. Estamos hablando ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué nosotros oramos directamente al Señor? ¿Por qué nosotros oramos directamente al Señor? ¿Por qué nosotros oramos directamente al Señor? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y como dice el libro de Hebreos, de que tenemos un intercesor ante el Padre que vive día y noche intercediendo por nosotros. ¿No dijo Jesús que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo haría para que el Padre sea glorificado? ¿No dice la Escritura que los santos profetas y los hombres de Dios a través del tiempo oraban directamente al Señor? Y existen muchísimos versículos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. O sea, esta lógica no tiene sentido. Es como que tú vas a orar o vas a rezar a María. Y como María no puede escucharte, escucha, ese es el razonamiento de este señor. Como María no puede escucharte, entonces prácticamente es Dios quien te escucha y Dios le comunica todo lo que le piden a María para luego María interceder ante ese mismo Dios que conoce todas las cosas por esas personas. No, 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 de verdad, no, no. No tiene sentido, hermano, no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene sentido y me parece una forma de verdad ridícula de razonar, de verdad. Cuando la Escritura claramente nos dice que nosotros entremos confiadamente al trono de la gracia. No necesitamos a María como mediadora, ni salvadora, ni intercesora, ni a los santos. Necesitamos un mediador, un intercesor, un abogado que es prácticamente Jesucristo. Es nuestro abogado, nuestro
Redentor y nuestro Salvador. Y es quien escucha nuestras oraciones e intercede ante el Padre por nosotros. No es María. Independientemente de todos los ejemplos que puedas poner, alegóricamente, porque no es nada certero, sino son alegorías, son poesías que prácticamente está enseñando este Señor. En términos espirituales, María ha muerto y María luego está en el cielo. Los católicos creemos que no solamente en alma, sino también en cuerpo. En conclusión, en esta dimensión espiritual, pues es mucho más fácil, digamos así, pues la comunión con Dios, y si María fue santa, pues una comunión todavía más íntima, y luego el recibimiento de algo que Dios quiere manifestar. Y si quiere manifestarle que conozca las súplicas de todos los seres humanos, pues lo hace sencillamente. ¿Por qué? Porque no le atribuimos a María. Por eso decía, atención a esto, no le atribuimos a María que ella es capaz por sí misma de hacerlo, sino porque sencillamente Dios quiere hacerlo, como ha hecho en la Biblia. Y si de la Biblia, en acontecimientos específicos, pues entonces historia también, con muchos profetas, con muchos hombres y mujeres del Antiguo y del Nuevo Testamento. A ver, pero es que no tiene sentido. O sea, no tiene sentido si podemos ir directamente al Padre para que Él conceda nuestras peticiones, si podemos ir directamente a Jesús, si podemos ir directamente a Dios, ¿para qué carrizo vamos a ir a María o vamos a ir a los santos o vamos a ir a alguien que en la tierra no hizo ni siquiera un milagro, que fue María? ¿Para qué? Si tenemos directamente entrada al trono de la gracia por medio de la sangre de Jesucristo. Si la Biblia no dice cerrar la puerta, ahora el Padre que ve en lo secreto y el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Se entiende? Luego también, a nivel histórico, pues conocemos a tantas personas que han recibido también mensajes de Dios y entonces estos independientes de si están o no presentes. Entonces me parece que aquí la pregunta está mal hecha. Más bien debería solamente dirigirse al conocimiento, pero él más bien pone o subordina el conocimiento con la presencia física o la presencia, digamos, actual de la persona, ¿no? Entonces, por ese lado, pues la respuesta es muy sencilla, ¿no? Dios quiere y lo puede hacer tranquilamente, ¿no? Por él mismo, no porque... A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, Dios quiere y lo puede hacer tranquilamente. Y Dios lo hizo, mandó a Jesús a morir en la cruz. Jesús murió, resucitó y ahora tenemos acceso al trono de la gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de la sangre de Jesucristo. Y por eso nuestras oraciones van directamente a Dios y no a María. Porque no hay un solo texto que nos diga que María puede interceder o mediar por nosotros. No hay un solo texto. La Biblia sí nos dice claramente de que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. La Biblia dice que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvados, solamente a través de Jesús. Entonces, si tenemos estos textos bíblicos y vemos que Jesús vive para siempre ante el Padre, intercediendo por nosotros, ¿para qué tenemos la necesidad de ir a María? No entiendo el punto. O sea, si Dios escucha nuestras oraciones y luego se lo dice a María, luego María intercede ante el Padre por nosotros. De verdad que no tiene sentido. Es una forma de razonar bastante absurda, de verdad, bastante absurda, con todo el respeto que se merece este muchacho, ¿verdad? María es capaz de eso, sino porque Dios le da la gracia. Sencillamente eso. Y sin embargo, si queremos ajustarnos un poco más a la pregunta que hace el payasito, porque él dice es que necesariamente tiene que estar presente para conocer las cosas, pues hasta hay una respuesta para esto. A ver, Ajá. si María ya está muerta y ya está en el cielo y tiene una comunión con Dios y ya no tiene cuerpo material según entendemos aquí, ¿no? Los católicos evidentemente creemos que María fue asunta al cielo en cuerpo y en alma. Este cuerpo ya, pero ahora resucitado, es un cuerpo espiritual distinto al nuestro. Bueno, sí, esta creencia la sacaron del Transitus Mariae, que es un tratado apócrifo del siglo IV, siglo V. Esa creencia no hay ninguna evidencia ni bíblica ni histórica, y los primeros cristianos que interpretaron el pasaje de Apocalipsis 12 que ustedes usan para referirse o hacer referencia de que se refiere a María, todos interpretaron como la iglesia. En su construcción teológica, siglos después fue que la iglesia católica como tal, la iglesia católica romana, adaptó la idea de que esto se estaba refiriendo a María. Sin embargo, los primeros cristianos no lo entendieron así. Entonces, prácticamente es una fantasía inventada. Es algo que ustedes
sacaron porque creen todo lo que le diga su iglesia. Y ustedes están en el derecho de creer lo que ustedes quieran, pero eso no lo creemos nosotros. La Biblia claramente dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara de que todos pecamos y Cristo murió también por María. Y si ustedes quieren creer eso, lo pueden creer, pero yo no estoy sujeto o no estoy obligado a creer estas cosas. Nuestro, ¿no? Aun cuando es el mismo, pero ya transformado, ¿no? Entonces, también tenemos que decir que en esta dimensión que se escapa de nuestra comprensión, ¿por qué no Dios puede permitir, también porque quiere, que un cuerpo espiritual pueda estar en algunos lugares a la vez? Esto no tiene una refutación bíblica, y más bien parece ser que tiene una base bíblica más bien, ¿no? Por lo siguiente, Jesucristo cuando resucitó y tenía ya el cuerpo glorioso, podía pues moverse prácticamente con la velocidad del pensamiento, y se quiere verbalizar esto, ¿no? Podía estar en un lugar, luego estar en otro, sencillamente, porque lo quería. Entonces, también Dios podría, ya que María está resucitada, o ya está en una dimensión espiritual, pues permitir que esté en un lugar y en otro lugar. Así. A ver. La Biblia dice que las primicias de las resurrecciones, ¿verdad? De la resurrección de los cuerpos, las primicias es Cristo. Nuestros hermanos en la fe no han resucitado, por eso sus cuerpos no han sido resucitados. Está muy bien que tú creas esa creencia de la Asunción de María, pero eso no es ni histórico ni bíblicamente comprobado. Entonces, esa idea de queriendo comparar a María, ahora esa idea de querer comparar a Jesús con María es una idea completamente errónea. Es completamente errónea porque Jesucristo prácticamente es Dios y cuando Él resucita viene a la tierra. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de que María haya estado en la tierra o haya cruzado una pared o algo por el estilo con su cuerpo prácticamente glorificado. Entonces, es un argumento que prácticamente surge de una imaginación y de una teología alegórica, no correctamente escritural. De sencillo, ¿no? Entonces, no sé qué tan difícil es comprender, por lo menos, no quiero que él se convenza, ¿no? O algún hermano evangélico diga, ya ahora creo en lo que dice el Padre. No, no, no. Solamente entenderlo, solamente comprenderlo. Eso es lo básico, lo suficiente, para luego decir, entiendo lo que ellos creen, aunque no comparto. No, eso es algo distinto. Pero en cambio, con una explicación así, cerrarse y decir, no, 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 todo eso está mal, no, 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 pues A ver. Yo entiendo lo que quieren decir, yo entiendo lo que quieren enseñar, pero es que no podemos aceptar las cosas sí porque sí. O sea, está bien, enseña lo que tú quieras, pero para mí eso no tiene sentido. No tiene sentido, porque no hay algo claro que nos diga, mira, María intercede en el cielo, como si nos dice Jesús. Más bien, en toda la escritura vemos claramente que quien intercede por nosotros es Dios. Aún la misma escritura nos dice, ¿a quién tenemos en el cielo? Dice el salmista, sino solo a ti. Dice, en el cielo solo te tengo a ti, Dios. O sea, ¿a quién tenemos en los cielos? A María, a Abraham, a Pedro, a Juan, a Lucas, sino solo a ti. O sea, el salmista entendía perfectamente de que solamente tenían a Dios en el cielo y que Dios era quien respondía a sus oraciones y que Dios era el que los salvaba y que Dios era el que los libraba y que Dios era el que hacía los milagros. No era María ni ningún santo. Esta es una verdad bíblica. Esto no es especulación. Esta es verdad bíblica. Esto es Biblia pura. muy lamentable, ¿no? Entonces pienso que el payasito podría tener una respuesta sencilla a esto con lo que he dicho, ¿no? Continuemos. Si tú me dices que María sí puede estar en uno o en dos o en tres lugares al mismo tiempo, en este momento estás entonces considerando a María con los mismos atributos que solamente Dios dice en su palabra que tiene. No necesariamente, porque si es que dijésemos que la Virgen María por sí misma puede hacer eso, eso sería endiosarla, evidentemente. Pero se entiende, nosotros estamos diciendo que es una gracia divina, es una gracia de Dios. Dios le da esta facultad.
Repito, no por sí misma, porque ella tenga esa capacidad, sino por puro regalo de Dios. ¿Lo puede hacer? Sí. Y eso es indiscutible. Nadie puede decir lo contrario. Nadie puede decir, no, Dios no puede hacer eso. No, no, sencillamente no. Y allí, pues, una persona de honesta búsqueda de la verdad o de comprensión honesta, pues diría, lo entiendo, está bien, sí lo entiendo. Claro, de poder, Dios puede hacer lo que Él quiera. Mira, Dios podría dejar de ser Dios y convertirse en un cangrejo y vivir en la playa. Algo que parece absurdo, pero lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? Porque eso violaría prácticamente su naturaleza, la naturaleza de Dios. Ahora, la pregunta que yo hago y la reflexión que yo hago es que eso es tan absurdo como la propuesta que pone este señor. ¿Por qué? Porque de que Dios pueda hacer cosas, de que Dios pueda en su infinita sabiduría, misericordia, pueda hacer ciertas cosas, no dice que Dios lo hizo, porque no dice nada la Biblia acerca de lo que este señor está proponiendo. Pero no podría decir, eso está mal, ¿no? No podría decir eso, por ninguna. Claro que está mal porque si la Biblia me dice que Dios es el único intercesor, el único mediador, el único abogado, el único salvador, ¿por qué le dan todas estas cualidades a María? Catecismo numeral 966. En las glorias de María, si lees ese libro, es bastante blasfemo y dice ciertas declaraciones que hay cosas que no vas a compartir con este sacerdote, que tiene el sello del imprimatur de la Iglesia Católica Romana, que son las glorias de María. No te hagas dioses delante de mí, dice el Señor. En otras palabras, no le atribuyas a nadie el único poder que tiene Dios, de ser omnipresente, omnisciente, omnipotente. Cuando tú y yo hacemos oración, inclinamos nuestro rostro o doblamos nuestras rodillas para orar al Padre, tenemos la seguridad que Dios está ahí en medio de nosotros. Aún la palabra de Dios da testimonio en muchos versículos que dice claramente, donde... Bueno, creo que ya el resto es más como acentuar lo que él dice, pero ya no sería que está buscando una respuesta, ¿no? Más bien es la respuesta que él mismo da a su pregunta, ¿no? Sí, sencillamente eso. Bien, básicamente entonces sería esto, sencillamente, si es Ah, bueno, ya es todo. Bueno, en realidad yo estaba esperando una respuesta bíblica, pues sin embargo, no, puras poesías, puras inferencias, puros ejemplos de cosas que pueden ser posibles. Bueno, hermano, no tengo más nada que agregar. Yo tampoco. Déjenme saber ustedes qué piensan acerca de este video. Les mando un fuerte abrazo. Y si este sacerdote llega a ver esto, igual le mando un fuerte abrazo, de verdad. Muy respetuosa su respuesta a este payasito, independientemente que no esté de acuerdo yo con su opinión. Ya nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta la próxima.